Joaquín Valles. Bueno, la traumatología no es otra cosa sino la rama de la medicina legal que tiene por objeto, ¿sí?, el estudio de los estados patológicos, perdón, del estado patológico producido en el cuerpo humano por efecto de la violencia ejercida sobre el mismo. Ese estado patológico casi siempre se traduce anatómicamente en un daño a la integridad corporal, ya sea de forma inmediata o forma mediata. Es decir, que debe guardar relación el daño con la violencia ejercida perdón, sobre el cuerpo, en el sentido de que aquel debe producirse como consecuencia de la acción de la violencia. El daño producido en el cuerpo humano recibe el nombre de lesión. Mencionamos entonces principios criminalísticos, muy importantes en esta área, los cuales están asociados a la traumatología médico-legal. Tenemos que mencionar entonces el principio de uso, el principio de producción y el principio de correspondencia de características. El principio de uso se da cuando durante la comisión del hecho punible siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos y biológicos. Por ejemplo, armas contundentes, martillos, cinceles, armas punzantes, todo aquel objeto mecánico, químico, físico y biológico que pueda ocasionar un daño. Eso tiene que ver, se relaciona con el principio del uso. El principio de producción. Durante la utilización de dichos agentes, mecánicos, químicos, físicos y biológicos, se producen indicios materiales de gran variedad morfológica y estructural que representan elementos reconstructores e identificadores. Por ejemplo, la marca que deja sobre el cuerpo humano eh, una herida producida por un objeto punzante, por el paso de un proyectil disparado por arma de fuego, por un objeto contundente, el cual vamos a hablar seguidamente. El principio de correspondencia de características indica que la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características, reproduciendo la figura de su cara que impacta. Es decir, si una persona se lesiona o se le produce una lesión con un objeto de forma eh, característica, que tenga características individualizantes, ella se va a quedar impresa, esa marca va a quedar impresa tal cual tatuaje sobre la piel. Y eso va a servir luego para que se reproduzca el hecho, como un medio, como un indicio del estudio del medio de comisión que fue utilizado para ocasionar el daño. Entonces, es importante tomar en cuenta cada uno de estos principios, tanto el uso como el de producción y el principio de correspondencia de características. Y ustedes ya deben haberlo estudiado. Entonces, pasamos a hablar de las contusiones. Acerca de las contusiones. ¿Qué son las contusiones? Bueno, es una lesión traumática producida en los tejidos del cuerpo humano. Todo lo que vamos a hablar son daños que se producen a través de lesiones en el cuerpo humano. Por acción violenta, ¿sí?, ejercida por un agente externo denominado cuerpo contundente y puede ocasionar una solución de continuidad, que no es otra cosa sino la ruptura de la continuidad de la fibra que constituye la piel, del tejido. La herida que va a producir es irregular, va a tener una forma irregular, es anfractuosa, de bordes contundidos y equinóticos. Es decir, esa herida irregular no va a tener una forma definida, circular ni triangular, sino que va a ser de forma irregular, no definida. Anfractuosa, eh, pues la forma que va a presentar eh, va a ser, pues, si se quiere, algo exagerada.
a la vista y de bordes contundidos, producto del golpe, de la contusión, que a su vez van a ser equimóticos, porque vamos a observar una equimosis. Ya vamos a ver de qué se trata la equimosis. Etiología o origen de las contusiones. Los principales orígenes de la contusión, que da origen a una contusión, pues es el puño de la mano de una persona que golpea a otra de manera violenta. Una piedra, un tubo, las uñas, cuando se producen los rasguños, los dientes, cuando se producen los mordiscos, y cualquier objeto sólido, duro, romo, no filoso, que puede ser imaginable y desprovisto de superficies cortantes y puntas. Eso es característico de las contusiones. Clasificación de esas contusiones. Bueno, vamos entonces a entrarnos a lo que es la clasificación, cómo se encuentran clasificadas esas contusiones o esas lesiones que se producen a través de estos agentes vulnerantes. Entonces vamos a encontrar la escoriación, las contusiones con derrames, las contusiones profundas en heridas cutáneas y las heridas contusas. Pareciera que cuando hablamos de contusiones, pues todas son iguales, ¿no? Cada una tiene sus características que van a distinguir unas de otras. La escoriación. La escoriación es una lesión superficial de la piel. Se produce a nivel de la epidermis, la primera capa de la piel, y se caracteriza por el desprendimiento de los estratos cutáneos superficiales de la epidermis y que puede alcanzar niveles de la dermis. El mecanismo más frecuente es el de frotamiento o fricción, o el producido por los estigmas unguiales, es decir, por las uñas. En ese caso, vamos a observar, voy a mostrarles por acá, en este caso, una imagen de lo que es una escoriación, producida por lo denominado comúnmente como aruñetazos, es decir, producido por las uñas, por lo que también se denominan faneras, en la piel, en este caso el rostro de una persona. Fíjense que son superficiales y afectan nada más eh, al nivel de la epidermis, pudiendo alcanzar niveles profundos como la dermis. En este caso, la segunda imagen, vemos el rostro de un cadáver que presenta escoriaciones a este nivel, a nivel del pómulo derecho, a nivel de tabique nasal, a nivel de la comisura de los labios, que es la ruptura superficial de la piel por arrastramiento, por frotamiento con una superficie más dura. En este caso podemos ver a nivel de la espalda los típicos arulletazos, que no es otra cosa sino excoriaciones producidas por las uñas. En los daños que se ocasionan acá no son de consideración, pero sí ameritan pues, un tratamiento para su curación. Importancia médico-legal de las escoriaciones. Bueno, si las escoriaciones, ese tipo de heridas se encuentran a nivel del cuello, podemos inferir que el agresor trataba de ocasionar una asfixia mecánica por estrangulación a la víctima. Eso es indicativo, criminalísticamente. Si las encontramos alrededor de los orificios respiratorios, la nariz, la boca, quiere decir que se trataba de sofocar a la víctima. Sofocación, eso lo vamos a ver también. Si se encuentra en los miembros inferiores, se debe pensar que en lesiones producidas, que se produjeron por efectos de un arrollamiento o porque la persona tuvo contacto directo con el suelo. Se produjo una fricción por arrastramiento, por lo general se ve en los casos de accidentes de tránsito, caídas de moto,
donde ocurre sí, llamado comúnmente rasponazo. Esa es la escoriación. Además, las escoriaciones producidas por las uñas, que reciben el nombre de estimas unguiales o rasguños, otros agentes etiológicos de escoriaciones son los clavos, alambres, alfileres, vegetales, ciertas plantas, animales, las uñas de los gatos. Y cuando ocurre en accidente de tránsito con vehículos. Son frecuentes en los hechos de tránsito, en los atropellamientos. Además, es indicativo en el maltrato de la mujer, en el niño maltratado y en la estrangulación a mano, entre otras. Contusiones con derrame. Esta contusión con derrame, ahí vamos a encontrar la denominada equimosis, que es un tipo de contusión simple sin lesión de piel, parecido a, a la contusión donde se produce el denominado morado, que se produce un hematoma. Esta se parece, pero no es igual. Entonces aquí vamos a encontrar contusión simple, sin lesión de piel, pero internamente se extravasa la sangre y se infiltra, ¿sí? Se infiltra en el espesor de los tejidos, de la piel. Por lo tanto es visible, pero no es palpable. No se percibe al tacto, pero se puede ver. Y la quimosis presenta una asociación de colores debido a los cambios que experimentan la hemoglobina dentro del organismo. Y esto es de gran interés, los cambios de color, es de gran interés médico-legal, ya que permite, con cierto margen de error, estimar la antigüedad de la lesión. El médico patólogo, pues a través del color que presenta la equimosis, él puede determinar eh, cuándo ocurrió esa lesión, cuántos días tiene, según el color que presente la equimosis. Esos cambios cromáticos o de color de la herida, de equimosis cutánea, ¿verdad? Es el siguiente. El primer día, pues se va a presentar rojo violáceo. Cuando recién acaba de ocurrir el evento, el daño, se percibe de forma rojo violáceo. Del segundo al tercer día pasa a violeta negruzco por el desprendimiento de la hemoglobina. Violeta negruzco. Del cuarto al sexto día toma un color azulado, tono azul, debido a la hemosiderina. Es una forma de degradación de la hemoglobina. Del séptimo al duodécimo día es verdoso, se torna de color verde debido a la hematodina. Y del décimo tercer día al vigésimo primer día se torna de color amarillento debido a la hematina. Estos cambios de color de la quimosis, como ya lo dije, permite al perito, al investigador, al médico forense, estimar la antigüedad de las lesiones cutáneas. Esa es la importancia de la quimosis. Como pueden ver a nivel de este ojo, como se ve la mancha rojo violácea, está recién esta equimosis, producida por una contusión. Como pueden ver, no hay rotura de la piel, no hay solución de continuidad, lo que hay es una extravasación interna subcutánea de la sangre. Hay rotura de pequeños vasos y células pequeñas a nivel a nivel subcutáneo, por debajo de la piel. Y esto se extravasa, se sale de su curso y se produce lo que vemos como la equimosis. Va a experimentar cambios de color hasta que
pues se torna de color amarillento y desaparece a los días. Esto se reabsorbe, el cuerpo reabsorbe este tipo de contusiones. Seguimos entonces hablando vamos ahora con las heridas contusas. Las heridas contusas, en este caso, son heridas producidas por un objeto contundente, pero esa acción del cuerpo del objeto contundente sobre el organismo va a producir una solución de continuidad, o lo que es decir, la disolución de la continuidad de la piel, y se rompe la piel, se abre la capa, las capas de la piel, la epidermis y la dermis. Incluso se llega a poner eh, material óseo. Los agentes más frecuentes son los puños de la mano, los dientes, palos, bastones, piedras, tubos, manoplas, etcétera. Cualquier objeto pesado que a gran velocidad impacte sobre la piel. Las características de estas heridas contusas, bueno, presentan bordes irregulares, como bien le dije, le indiqué. Hay equimosis, lo que vimos anteriormente, alrededor de la herida. Hay laceraciones. A nivel del cuero cabelludo puede presentar un aspecto más regular que a veces tiende a confundirse con una herida cortante. ¿Por qué? Debido a que el cuero cabelludo está muy adherido al plano óseo, un plano duro, correspondiente a la bóveda craneana, y pues se produce entonces una especie de una herida abierta, muy similar al producido por una hoja de corte, pero no es una hoja de corte que produjo eso, sino una herida, la produjo un objeto contundente, por lo que hemos denominado, bien sea por un palo, piedra, tubo, que son objetos que no presentan eh, aristas filosas, sino que son romos. Y la herida contusa, pues es una lesión producida generalmente por la acción de estos objetos romos, ¿verdad? Que aplicados con una fuerza considerable, una gran fuerza, vulnera la resistencia elástica de la piel y los tejidos que subyacen allí, produciendo una solución de continuidad. Entonces, la herida es irregular, fractuosa, bordes contundidos, equimóticos, poco netos, paredes con puentes de unión y profundidad variable y desigual. Vamos a verlo acá para que ustedes lo vean mejor. Aquí una imagen dice más que 1000 palabras. Esta es una herida contusa. A nivel del rostro, ¿sí? Y bueno, se produce, fíjese que hay rotura de la piel, solución de continuidad, se exponen, ¿sí? Los músculos, incluso, tuvo que haber sido con un objeto bastante grande, y produce pues esta herida algo desagradable a la vista. Entonces, ahí vimos ese tipo de herida contusa, producida por objetos contundentes de gran tamaño. ¿Qué son esos objetos contundentes? Son armas contundentes. Es todo cuerpo o objeto conformado por bordes rojos, que tienen filo ni punta, y cuyo mecanismo de acción es por percusión, golpe, presión o fricción. Son capaces de producir heridas contusas. Hablemos ahora de los hematomas. El hematoma es el comúnmente denominado el morado. Ah, me pegué, me salió un morado. Ese es el hematoma,
que no es sino, se trata de la colección de sangre en una bolsa subcutánea, debajo de la piel, pero se produce pues a efectos del golpe, la rotura de los vasos, los vasitos capilares. Esa sangre se extravasa y se acumula en una bolsa, ¿sí? Que se forma por el desprendimiento de la piel, eso es interno. Y debido bueno, la ruptura de los vasos, mayor calibre, es más grande que la equimosis, se parece, pero este es más grande, el daño es mayor, y el hematoma hace relieve a diferencia de la equimosis, es decir, este es visible y palpable, la equimosis solamente es visible, no la podemos palpar. En el caso de el hematoma, vamos a ver acá una, un hematoma producido, exacto, un hematoma. Aquí vemos el hematoma, el morado. Aquí en el rostro de esta bella mujer, vemos también efectos de golpes, paredes. Se pudiera decir que producto del puño del marido, puede ser, diciéndolo así, produjo estos hematomas. Muy feo ese tipo de daño que se hace a la mujer, considerando que pues, es la persona más vulnerable, aparte de los niños, la mujer, y que no merecen pues que sean tratadas de esa forma. Pero lamentablemente lo estamos viendo día a día. Este es otro morado, o otro hematoma a nivel de las rodillas. Muchos de nosotros hicimos este tipo de heridas, cuando estábamos pequeños, jugando fútbol, nos caíamos, nos producíamos dos golpes y no se rompía la piel, pero la sangre quedaba acumulada y nos producía un hematoma. Estaría así más fea, estaría contusa. Bueno. Ajá. Bueno, vamos ahora a entrar a hablar lo relacionado con las armas blancas. ¿Qué es un arma blanca? Es todo instrumento configurado por una hoja metálica de corte, ¿sí? Con punta, filo o también bordes romos. Presenta un mango o empuñadura de un material o de distintos materiales, madera, materiales sintéticos, y es capaz de producir una lesión inmediata por su hoja afilada, su hoja de corte es cortante e incisa, o incisa, perdón, cortante o incisa. Es sinónimo. O por su punta punzante o perforante. Esa es el arma blanca. Esas, esa arma blanca va a producir unas heridas típicas. Vamos a hablar entonces de las heridas producidas por arma blanca. ¿Cómo se clasifican? Entonces, viendo de la forma del arma, pues va a producir la herida. Caso de, vamos a hablar de las heridas por armas cortantes. Hay una hoja de corte. Heridas por armas punzantes. Predomina la punta aguda. Heridas por armas punzocortantes, que a su vez que punza, corta. Heridas por armas contusocortantes, producen una contusión y a la vez corta, en el caso de los machetes, de las hachas, de gran tamaño y peso. Y las heridas contuso-punzantes, producen un golpe, ¿sí? Una percusión, pero a la vez punzan, penetran la piel. Comenzamos con las heridas por armas cortantes. Tienen forma lineal, ¿sí? Cuando el instrumento cortante incide perpendicularmente sobre la piel, por lo cual se le conoce también con el nombre de heridas incisas. Hay cuatro elementos que se estudian en este tipo de heridas, a saber, los bordes, los extremos o ángulos, las paredes y el fondo. Esto lo estudia el médico forense o el médico patólogo para hacer su análisis de la herida.
Agentes etiológicos de la herida cortante. Estas heridas son producidas por cuchillos, todo instrumento cortante, navajas, bisturí, hojillas o cualquier instrumento metálico en el que predomina la longitud, es decir, lo largo y lo ancho sobre el espesor. Es de corte o sección triangular y que tenga un filo. En este caso, vamos a ver aquí unas imágenes relacionadas con este tipo de heridas. Esta es una herida cortante, producida por una hojilla. Se ve que es una herida limpia, de bordes netos, regular, ¿sí? Que al unir estas dos capas de la piel, pues fácilmente se pudiera coser. No hay que hacer mayor esfuerzo para que la cicatriz no quede tan fea. Pero no hay pérdida de material, lo que quiero decir. No se pierde material. Al unirlo, van a encajar perfectamente. A diferencia de las heridas contusas, abiertas, que hay pérdida de material. Se pierde el tejido. Estas otras heridas cortantes, producto del uso de chuzos, cuchillos, ¿sí? De corte muy filosa, producen bordes regulares, nítidos, limpios. Esto se puede decir que podemos reproducir, podemos inferir de que se trató de una arma, sí, un cuchillo de poco calibre, pues, denominado chuzo puede ser, ¿sí? Los bordes son pequeños, los cortes son pequeños, la forma, el tamaño es pequeño, no es tan profundo. Podemos orientar sobre eso. Que se trata de un cuchillo de pequeño calibre. Aquí vemos este tipo de cadáver de una dama presentando múltiples heridas producidas por esta hoja de corte. En este caso se trata de una presidiaria, una privada de libertad que fue objeto de un motín por el control de la cárcel y fue víctima de un ataque con el denominado chuzo. Ojo, eh, es un objeto cortante, muy filoso, de pequeño tamaño. Ese que Mortal. es realizado por los mismos privados de libertad, con objetos como por ejemplo eh, los cubiertos, las cucharas, así sean de cualquier material, metálico o plástico, cualquier objeto que ellos puedan sacarle punta para producir este tipo de heridas. Aquí vemos un corte a nivel del rostro. Esto sí se puede decir que fue una hoja de corte que, eh, más bien de ser punzante, fue como más cortante. Cortó de manera rasa, no profunda. Si se trata pues de una herida de mayor calibre, pues pudiera ser un machete, pudiera ser un cuchillo de mayor tamaño, que produce este tipo de heridas. Ya ahí pues también son bordes nítidos, regulares, y se pueden unir, no hay pérdida de material, pero puede llegar a profundidades, fíjense en este caso, donde interesó ya traspasó las capas de la epidermis y la dermis. Por ahí, ese es el ejemplo
el ejemplo más representativo, producida por este tipo de armas o de hojas metálicas. Mm. También tenemos la herida por armas contuso-cortantes. Tengo las imágenes ahí. Esas son imágenes ya un poco más fuertes, porque ese tipo de armas contuso-cortantes tiene las características del arma de las heridas cortantes y las heridas contusas. Es decir, aparte de que rompe el tejido, parte, llega hasta a niveles del hueso y produce la contusión. Y la herida, pues, es bastante extravagante. Estas son las producidas eh, por hachas, machetes, guillotinas, cualquier otro instrumento que sea cortante, pero que sea de peso considerable. Los llamados azadones, que son instrumentos cortantes con filo, pero a la vez son pesados. Y al hacer contacto, producto de una fuerza externa contra la piel, que es, pues, si se quiere, ofrece poca resistencia, pues se produce una herida de grandes dimensiones, que pueden llegar incluso a perjudicar el plano óseo, a su vez de que produce grandes hemorragias. Va a haber sangre por todos lados. Las heridas contuso-punzantes. Esta es una herida que produce una percusión, un golpe, pero a la vez punza o atraviesa, aunque no es filosa. Son producidas, este tipo de heridas, por instrumentos sin filo, de forma cilíndrico-cónica, y que presentan un grosor algo considerable. Es decir, actúan en su extremo por una punta roma por medio de un mecanismo combinado de contusión por el golpe y penetración. Se produce un golpe y penetra. Deben estar dotados de gran fuerza, fuerza viva, para ingresar y atravesar los diferentes planos tisulares de la piel. Ejemplo de este tipo de instrumentos que producen este tipo de heridas contuso punzantes, tenemos los cinceles, los que se usan en el trabajo de albañilería. No son filosos, más bien son romos, pero terminan en punta. Las estacas, la punta de los paraguas, bastones, los cuernos animales, entre otros. Este tipo de heridas se ve mucho cuando estamos presenciando la fiesta brava en el toreo, cuando el animal, el toro, coge al torero por cualquier parte del cuerpo y produce con sus cachos, produce este tipo de heridas. Imagínense la fuerza del toro, ¿no? Ahí hay cualquier cantidad de fuerza. Y sobrepasa pues la resistencia humana. Las heridas por decapitación y degollamiento. Tampoco quise traer unas fotografías de este tipo porque me parece que son bastante crudas. Son heridas producidas en la zona, a nivel de la zona cervical. Y el estudio de ese tipo de heridas es interesante desde la óptica criminalística. En la decapitación, la cabeza, la región cefálica es totalmente separada del tronco. Y el arma utilizada actúa por percusión. Tiene que ser un arma pesada, un hacha, un machete. Este tipo de heridas, este tipo de heridas se aparecen comprometidas o resultan comprometidas las arterias y venas que llevan y traen sangre hacia el cerebro. Son la carótida, la yugular, son las arterias y venas que pasan por esta parte, lo cual genera, entre otras cosas, un shock hipovolémico agudo.
¿Por qué? Porque hay desprendimiento de sangre. Choque hipovolémico tiene que ver con el choque que sufre el cuerpo humano al haber pérdida de sangre. Puede ser externa o puede quedar internamente. Se produce un choque hipovolémico agudo. ¿Por qué? Porque la sangre fluye en abundancia y bueno, vamos a encontrar, en este caso, la sangre fluye de manera externa y se encuentra, en estos casos, se encuentra gran cantidad de lago hemático alrededor del cuerpo. Debe encontrarse este lago hemático, un lago de sangre alrededor del cuerpo donde se consigue la persona decapitada. Podemos presumir que la persona fue decapitada en otro lado y la llevaron allí como para simular el hecho punible, para simular la escena del crimen o el sitio diferente a la llaga. Es conveniente estudiar a qué distancia se encuentra la región cefálica del cuerpo, ya que eso nos va a indicar qué pasó después de asestado el golpe con el arma blanca. Nos va a servir como de reconstrucción. Eso es muy importante en este tipo eh, de heridas, poder estar pendiente con eso. Vamos a encontrar mucha sangre. ¿Por qué? Bueno, porque se por un choque hipovolémico, porque por ahí pasan las principales arterias que llevan sangre a descargadas, circular la sangre. El degollamiento. El degollamiento también puede comprometerse todos los vasos sanguíneos, o solo dos, o solo uno, según la intensidad de la acción. También se ocurre a nivel de la región cervical, pero en este caso a nivel del cuello. Al igual que el anterior, habrá mucha sangre, ya que se cortan estas arterias que son las que, por donde pasa la gran cantidad de sangre que alimenta el cuerpo. Es de gran importancia determinar la dirección de las heridas. Se produce de derecha a izquierda, izquierda a derecha, ¿ya? Pero también es importante determinar, eh, eso me va a indicar criminalísticamente qué mano dominante le produjo la herida, en este caso del agresor, si fue con la derecha, si fue con la izquierda. También nos puede decir, como por ejemplo, la estatura del victimario, la posible ubicación del victimario con respecto a la víctima al momento de producirse el ataque y la posible identificación de la mano dominante del victimario, si es zurdo o derecho. El degollamiento puede presentar una herida incisa, corte o una herida contusa, contuso cortante, ¿sí? Si se produce con un instrumento de gran peso. En tanto que la decapitación, la herida se da contuso cortante. En este caso, el degollamiento va a ser una herida incisa, cortante o cortante y a la vez contusa. Las heridas mutilantes son aquellas que se producen en zonas anatómicas prominentes o excéntricas, ¿sí? Del cuerpo. Por ejemplo, la nariz, la zona del pabellón de la oreja, las extremidades inferiores y superiores. Las heridas producidas en esta zona pueden producir la amputación y desprendimiento parcial o total de estos órganos y pueden ser producidas por armas punzantes, por armas punzocortantes o contusocortantes, que son capaces de eh, desprender, cortar estas partes del cuerpo. Es preciso determinar si la herida se produjo en vida o post-mortem. Eso se determina examinando la herida para ver si ha habido hemorragia, presencia de coágulos, lo cual es indicativo de que hubo reacción vital, es decir, la persona estaba viva. En caso contrario, la persona fue mutilada con muerte.
Eso es muy importante a la hora de la investigación. Nos vamos a adentrar ahora en el estudio de las asfixias. En este caso, he tratado de, como de simplificar un poco el material porque la medicina legal es muy extensa. De hecho, íbamos a tener un tiempo más de clase. Y con todo ese tiempo que nos dan más de clase, todavía este material es simplificado. Porque, porque hay muchas cosas de que hablar. Todavía nos faltan muchas cosas por hablar. Pero seguimos con las asfixias. ¿Qué es la asfixia? La suspensión o dificultad en la respiración, ocasionada por varios factores o mecanismos, los cuales los vamos a ver, que interfieren en el normal funcionamiento del aparato respiratorio. Es por eso que vamos a señalar como una forma de asfixia la suspensión o ahorcamiento, que es la que se produce por la suspensión del cuerpo de una soga u otro elemento colocado alrededor de la centurión cervical. La suspensión puede ser completa o puede ser incompleta. La suspensión completa ocurre cuando el cuerpo pende de la soga o del medio que utilice de manera completa, es decir, sin que ninguna de sus partes tenga contacto con el suelo. Está suspendido de manera completa. La suspensión incompleta ocurre cuando alguna de las partes del cuerpo tiene contacto con el piso. Puede ser las rodillas, la punta de los dedos de los pies, los tobillos, y en ocasiones puede suceder que el cadáver se encuentra en posición sedente, es decir, sentado. No necesita mucha altura para que una persona se suspenda y se ahorque. El medio de comisión empleado, en este caso, el medio de comisión se refiere a la soga o el elemento que se utiliza para producir la asfixia. Puede ser un cable, puede ser una sábana, puede ser la misma vestimenta, la misma ropa, una corbata, un cinturón, las trenzas. Y se puede decir que dependiendo del método, este puede tener un nudo distal, un nudo proximal y un asa central. El nudo distal es aquel que está distante del cuerpo y es el que está amarrado, ¿sí?, al extremo de la soga que se sujeta al objeto donde se amarra, puede ser una viga, una rama, un tubo. El nudo proximal es el que se encuentra en contacto con el cuello de la víctima. Y el asa central es el que se forma con el nudo proximal. Este nudo puede ser fijo o puede ser corredizo y va alrededor del cuello de la víctima. Esto también es materia de análisis, de estudio, porque estudiando el nudo nos podemos orientar en cuanto a si la persona que lo hizo era zurda, era diestra, ¿sí? Si sabía de nudos, o si en todo caso lo hizo de manera empírica, y eso nos puede orientar para determinar si el- este tipo de ahorcadura fue suicida o homicida. Las teorías de la muerte del ahorcado. Hay ciertas teorías, dos teorías, que explican la muerte del ahorcado, la persona que se ahorca. La teoría vascular, que dice, sostiene que la muerte se produce por la compresión de los vasos sanguíneos del cuello. Son las carótidas y las yugulares. Se comprimen, lo cual produce la falta de irrigación de los vasos sanguíneos, ¿sí?, al cerebro. La irrigación de la sangre al cerebro y la persona fallece por anemia cerebral. La otra teoría es la teoría respiratoria, que afirma que la muerte del ahorcado se produce por compresión de las vías superiores, especialmente la nariz. Y aquí lo que se impide es el paso del aire a los pulmones y viceversa. Y la persona fallece por anoxemia, es decir, falta de oxígeno.
Signos del ahorcamiento. El investigador o el médico patólogo al momento de examinar a la persona que se ha ahorcado, pues debe ver ciertas características. Una es un apergaminamiento, ¿sí? O el surco equimótico, como se dice, que se produce alrededor del cuello, en toda la zona que cubre el cuello donde ha estado en contacto la soga o el medio de ejecución. En este caso, es típico cuando el nudo queda a nivel de la región cervical y es atípico cuando el nudo proximal queda hacia un lado, de hacia izquierdo o derecho. Se dice que es atípico. Este surco esquemático es muy importante porque señala, es indicativo de que el medio de comisión, en este caso por lo general la soga, presiona y produce una equimosis, que fue lo que vimos anteriormente, pero a nivel del cuello, a nivel de la eh, cutánea. Además de que el cadáver en la persona presenta las pupilas dilatadas, ¿sí? La lengua saliente o a nivel de los dientes, la saliva corre por la boca, eso como consecuencia de la intensa secreción salival que precede la muerte. La persona está bajo una tensión, aunque lo haya hecho de manera propia. La conjuntiva ocular está congestiva, se presentan unos puntos hemorrágicos, sangre a nivel de los párpados, se puede observar turgencia a nivel del pene, en caso de que sea un masculino, y a menudo se vacían recto y vejiga. Eso se debe a, bueno, que se produce la liberación de esfínteres, ¿no? Al momento que la persona queda suspendida. El nudo nunca se debe desatar. Es mejor cortarlo por la parte distal y ser sometido a análisis laboratorio y criminalístico, ya que puede ser indicador de muchos elementos que nos pueden llevar a la persona que pudo haber producido de manera homicida o verificar, en este caso, el suicidio. En este caso es importante que el investigador también se analice el entorno de la víctima, analizando, buscando, ¿sí? Escritos póstumos que pueda haber dejado la víctima, donde explique las razones que la llevaron a cometer un suicidio o cualquier otro elemento a través de la entrevista a los familiares, vecinos, amigos. Es muy importante. En estos casos, también se puede realizar lo que se denomina una autopsia psicológica, que no es otra cosa sino el estudio de la persona que ahora está fallecida, pero en vida, tomando en cuenta sus costumbres, sus sueños, sus actividades, sus gustos. Todo eso va a ser indicado por los familiares, por los vecinos, por los amigos. Se debe hacer un trabajo mancomunado, donde intervienen múltiples profesionales de la psiquiatría, de la psicología, trabajadores sociales, investigadores, forenses, para poder llegar a las causas que pudieron llevar a esa persona a suicidarse de esta forma. Autopsia psicológica se llama. Más adelante vamos a hablar cuando hablemos de las autopsias. Todavía falta material para explicar. Otra forma de asfixia se da con el estrangulamiento. El estrangulamiento es una asfixia producida por un acto violento ejercido sobre el cuello, que impide la entrada de aire. Es semejante a la entrada a la muerte por ahorcamiento, pero existen algunas diferencias. La muerte por estrangulamiento tiene una etiología, un origen homicida, porque no vamos a ver una persona que se estrangule a sí misma, es muy atípico.
En este caso se ahorcaría. Pero cuando ocurre el estrangulamiento, estamos en presencia de un acto homicida. Y el investigador debe ser cauteloso en el examen del cuerpo, debe centrarse, su atención debe ir centrada en el estudio de las zonas unguiales del cadáver, las uñas del cadáver, por cuanto al momento de ofrecer resistencia, de luchar, pudo haber rasgado, pudo haber producido rasguños y traerse material. Hay una transferencia recíproca. Otro principio de la criminalística. El cadáver, en este caso, el cadáver o el victimario deja elementos de él en el cadáver y a su vez se lleva. En este caso se lleva los rasguños y el cadáver se queda con las fibras, ¿sí? El tejido epitelial que puede desprenderle y eso puede ser, puede ser objeto de estudio para análisis genético. Y por ahí se puede identificar al victimario. El estado de las ropas, ¿sí? Evidencias de lucha, forcejeo, trozos de tela, botones que pudieran haberse desprendido o arrancado en ese momento del forcejeo por querer sobrevivir al y responder al ataque del victimario. Son mecanismos de defensa. El ahogamiento, es lo que se denomina muerte por sumersión, que no es otra cosa sino la introducción del cuerpo vivo en un elemento líquido que impide el paso de aire o la entrada de aire. En este caso, en el ahogado, muerto por sumersión, se examina la piel, los pulmones, para determinar si tienen aire y líquido, ¿sí? Y si el mismo líquido está en el estómago, puede pasar al estómago. Se observa si el pulmón está embebido en agua, si es edematoso, se pone un edema de gran tamaño, si hay pequeñas hemorragias. También se examina el líquido que pudo haber pasado, puede haber a nivel de la faringe, de la tráquea, de los bronquios, de las vías aéreas. Y las vías aéreas superiores e inferiores se encuentran, hay presencia de espuma que se produce por la mezcla del agua con el oxígeno. Y los pulmones están edematizados, es decir, llenos de agua y aumentan de tamaño. La sofocación. En este caso, se produce la sofocación cuando un obstáculo cualquiera, diferente a la presión o al líquido, impide el paso del aire. Se da en los casos típicos de enterramiento. Aquellos casos donde entierran a una persona viva, la ponen bajo tierra, y bueno, esta persona del afán de poder respirar, pues se va a sofocar por la presencia de partículas que van a obstruir las vías aéreas, las vías respiratorias. La compresión del abdomen y el tórax, ¿sí? Se da en los casos ocurre mucho en los casos de accidentes de tránsito, accidentes laborales con grandes máquinas, grandes maquinarias que pueden producir la compresión o aplastamiento a nivel del abdomen y del tórax. El cadáver lo vamos a encontrar el rostro cianótico o rostro morado. ¿Por qué? Porque la sangre no circula, se acumula. Hay protrusión ocular, los ojos se desorbitan, se salen de las órbitas. Además de que ocurre también la obstrucción de la boca y nariz, que no es otra cosa sino con la presencia de cuerpos extraños en las vías aéreas. Ocurre mucho con los niños cuando se introducen elementos de gran tamaño que puedan tapar cierta parte parcial o totalmente las vías aéreas, en este caso, o la nariz, las fosas nasales o la boca de la nariz.
obstruyen el paso del aire, se trancan, hay mucho con los juguetes, con aquellos caramelos de gran tamaño, se los pasan y trancan, obstruyen el paso de la, del oxígeno y el niño pues fallece por sofocación. Queridos amigos, pues creo que en este caso ya hemos finalizado con el tema de hoy, esta clase de hoy. Quise darles un recorrido muy general por cada una de estos elementos que tienen que ver con la traumatología, pero también me salí a la parte de la asfixia, la fisiología. Entonces, bueno, seguimos en contacto, atentos a las instrucciones que daré por la plataforma y pendientes de leer el material, de consultar cualquier duda. Estamos ahí en contacto. Muchas gracias y hasta luego.